bienvenidos a nuestra sección Diálogos Sencillos, Verdades Profundas, donde con amigos vamos a estar estudiando la palabra del Señor y ver cómo ésta nos transforma día tras día. En esta ocasión estamos estudiando las 12 tribus de Israel, así que no te lo pierdas, disfruta, comparte y comenta. Cuando aquí se está presentando la esencia de El Shaddai en otras traducciones, en las traducciones como Dios omnipotente o todopoderoso, como a veces en la misma Reina Valera se utiliza y en otras traducciones, Shaddai, como de la raíz de pecho, está mostrando que es Dios como una madre que da a lactar a un niño pequeño. Entonces, la esencia guarda esa relación. Cuando hay un niño bebé pequeño que necesita ser nutrido y crecer y fortalecerse, durante toda esa etapa de su vida, el bebé, el pequeño, no necesita nada más que la leche de su madre para crecer, para ser alimentado, para fortalecerse. Y el vínculo, la imagen de la estrechez de esa relación es justamente en esta imagen, ¿no? De un niño alimentado por el pecho de la madre y que provee todo el sustento, el nutriente necesario a su pequeño hijo. Continuando con la profecía de José, antes habíamos visto en el versículo 23 cómo la profecía que Jacob le da a José toca una parte más de testimonio, presenta un poco el testimonio de el relato de lo que había pasado en la vida de José, cuando dice: le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. En esta parte y en la Biblia textual, cuarta edición, abajo aquí podemos ver cómo traduce cómo se confabulaban para infamarlo, los arqueros disparaban con envidia. El aborrecimiento, la confabulación, el infamarlo del que está hablando, está haciendo referencia a lo que sí le había pasado a José, que sus hermanos habían cometido contra él, que otras personas habían cometido contra él. Pero también habla proféticamente de lo que acontecería en la vida de Jesús. Vemos, por ejemplo, en versículos como cuando dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Vemos cuando están confabulando para que sea asesinado. En todo eso se repite esto que está hablando del pasado de José, pero proféticamente del futuro, de lo que como tipo y sombra José de Jesús iba a vivir nuestro Señor Jesús, y que efectivamente se cumplió. Ya después de eso continúa con el versículo 24, en el que dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Habíamos dicho que ya en esta última porción del versículo 24 está haciendo una introducción a la acción de Dios en su vida. Si bien él pasa esta infamación, esta amargura, el ser aborrecido, se mantiene poderoso en su arco y los brazos de sus manos se fortalecieron. Y toda esta victoria, todo el poder prevalecer de José es a causa de la acción de Dios, de la voluntad y del poder de Dios. Entonces aquí, como decimos, empieza en esta porción de la palabra a darle la gloria a Dios. Jacob presenta cómo la vida de José y todo lo que ha pasado en las pruebas y en la victoria tiene ese resultado, tiene esa fructificación, tiene ese éxito a causa de Dios. Entonces,
aquí vemos cómo habla de Dios diciendo el fuerte de Jacob, por las manos del fuerte de Jacob. En la versión de la Reina Valera de 1960 también menciona a Dios como el pastor y la roca de Israel. Pero si vemos en otras versiones, no encontramos en todas que se hable del pastor o de la roca de Israel, como es en el caso de la Biblia Textual Cuarta Edición. Aquí más arriba podemos ver cómo habla, dice: por la mano del fuerte de Jacob, fortalece desde entonces a Israel por parte del Elohim de tu padre. No menciona al pastor, no menciona a la roca de Israel. Y de todos modos, sí, aquí coincide en el fuerte de Jacob y en el reconocimiento, en el estar desde esta porción de la palabra, dando la gloria, exaltando y presentando a quien es la causa, agradeciendo a Dios, ¿no?, por lo que Él había hecho en la vida de José y, por supuesto, proféticamente, en la vida de Jesús, mostrando cómo todo estaba sustentado por el poder de Dios. Y en el versículo 25 vemos cómo continúa con esta glorificación, con esta exaltación, diciendo: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. En la versión de la Reina Valera 1960 utiliza estos términos: Dios de tu Padre y Dios omnipotente. Si vemos en la Biblia textual, conserva los términos que se utilizan en el texto en hebreo. Dios de tu Padre es Elohim de tu Padre. Y Dios omnipotente es Dios, el omnipotente, Shaddai. Aquí en ambos está mostrando, glorificando a Dios, es decir, exponiendo, como habíamos dicho, a quien ha sido la causa, dándole el reconocimiento, dándole gloria, cuando dice por el Dios de tu Padre, pero también habla de una promesa venidera, es decir, la continuidad que tiene esta bendición, este fortalecimiento, esta acción de Dios en la vida o para la vida de José, cuando dice que te ayudará, de El Shaddai, que te bendecirá, ¿no? Vemos la continuidad. Entonces vemos de lo testimonial, de lo que ha pasado, que Jacob está dando cuenta, porque está hablando del Elohim de tu padre. Jacob de sí mismo le dice a José: del Elohim de tu padre, que es él, ¿no?, que te ayudará. Entonces está hablando del testimonio, porque Jacob ya ha conocido a Elohim como El Shaddai. El Shaddai es el nombre con el que Dios se le presenta a Abraham. Cuando continuamos en el versículo 25, vemos cómo dice en la versión de la Reina Valera: con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. En la Biblia textual no cambia mucho, dice: con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones de una tierra que todo lo posee, gracias a las bendiciones de los pechos y del útero, en vez de vientre. Entonces, aquí casi se mantiene en la traducción. Pero ¿qué es lo importante? Entender el término del Shaddai. Cuando se conoce la profundidad de la raíz, he podido hallar que quienes han estudiado en profundidad acerca de la raíz de la palabra el Shaddai, Shad significa, o viene del término pecho, significa la palabra pecho como pecho de una madre, del pecho de una madre. Entonces, cuando aquí se está presentando la esencia de El Shaddai en otras traducciones, en las traducciones como
Dios omnipotente, omnipotente o todopoderoso, como a veces en la misma Reina Valera se utiliza y en otras traducciones. Shaddai, como de la raíz de pecho, está mostrando que es Dios como una madre que da a lactar a un niño pequeño. Entonces, la esencia guarda esa relación. Cuando hay un niño bebé pequeño que necesita ser nutrido y crecer y fortalecerse, durante toda esa etapa de su vida, el bebé, el pequeño, no necesita nada más que la leche de su madre para crecer, para ser alimentado, para fortalecerse. Y el vínculo, bueno, la imagen de la estrechez de esa relación es justamente en esta imagen, ¿no? De un niño alimentado por el pecho de la madre y que provee todo el sustento, el nutriente necesario a su pequeño hijo. Entonces, aquí en la Biblia textual, por eso habla de con bendiciones de una tierra que todo lo posee. En algunas traducciones, principalmente allá en inglés, en las que puedo encontrar, el Shaddai o Shaddai es más bien traducido como todo suficiente, justo por eso, porque a lo que quiere apuntar aquí el texto es entender quién es este Dios de Jacob, Dios de sus padres, sino un Dios amoroso en esta imagen maternal que da de beber en una intimidad y cercanía plena y con un abastecimiento pleno a su pequeño hijo. Y su pequeño hijo con eso crece y hay un también significado y una esencia, un vínculo con el tema de la fructificación. Entonces aquí vemos o entendemos también por qué se menciona el tema de vientre y útero, ¿no? Y esta imagen femenina en cuanto a lo que es provisto por Dios, ¿no? Con el amor maternal, con estas características que son de nutrición, como una madre a un hijo, y de fructificación, como es el fruto del vientre de una madre. Entonces, aquí encontramos que el nombre de El Shaddai, en la palabra lo encontramos en Génesis 17, 1-2, que es cuando se le presenta a Abraham, como habíamos dicho, y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dijimos que El Shaddai, este nombre, guarda la estrecha relación, el significado, la esencia de la nutrición y fructificación. Entonces, todo lo que Dios nutre es multiplicado, es sustentado, tiene continuidad, tiene fructificar, o sea, continuar y extender, ¿no? En los frutos. Y está el versículo 3 del capítulo 28, donde dice: y el Dios omnipotente, este es de nuevo el término El Shaddai, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. También en el capítulo 35 de Génesis, en el versículo 11, aquí Dios está hablando directamente con Jacob cuando ya ha pasado Jacob su vida con Labán y ha sido muy fructificado, cuando ya ha pasado su encuentro con su hermano Esaú y ha sido también guardado, cuidado, y el Señor se le presenta y le dice: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: y yo soy el Dios omnipotente, El Shaddai. Crece y multiplícate,
una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, como habíamos dicho, pero ya en este caso de manera personal, Dios le certifica, podríamos decir, a Jacob que él era el Dios de sus padres y que es Dios fructificador, que es Dios que lo ha nutrido, y nuevamente, como decíamos, está este vínculo, ¿no? El Shaddai representa la multiplicación y la fructificación en la esencia del nombre. Finalmente, en el versículo 26, Jacob continúa diciendo: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de sus hermanos. Aquí lo que podemos ver es que Jacob está diciendo que el testimonio de su revelación, de su conocimiento de Dios en el nombre de El Shaddai, de Elohim como El Shaddai, es que él ha sido más bendecido que su padre Isaac y que su abuelo Abraham. Entonces es como que ahí él da testimonio y da cuenta a pleno de que El Shaddai, quien fructifica, quien nutre y fructifica, lo ha fructificado, lo ha bendecido a él más que a sus padres. Y aquí él, digamos, da la continuidad, él entrega este conocimiento, esta esencia a José, como quien va a aportar también esa bendición, esa fructificación. Entonces Jacob, como diciendo: yo lo he vivido y en tu cabeza están también estas cosas. Y serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Aquí, cuando empieza a hablar de esto que está transmitiendo, que está siendo entregado, por supuesto por Jacob, a través de Jacob, pero es entregado por Dios para la vida de José, y entendiendo como tipo y sombra de la vida de Jesucristo, podemos tal vez identificar un poquito la imagen de lo que significa lo que ha sido puesto en la cabeza de Jesús. Cuando habla de serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos, entrando en el término, viendo la concurrencia, viendo el diccionario Strong, vemos que también aquí en realidad el término está refiriéndose como a la coronilla. En la Biblia Textual Cuarta Edición podemos ver cómo dice: y en la corona de los hermanos a quienes acaudilla. Entonces, lo importante aquí es notar precisamente eso. José ha recibido en su cabeza ese gobierno, ¿no? Esta figura de que se le es entregado como algo puesto en la cabeza, en un sentido de unción, de gobierno. Y podemos ver esta imagen de Jesús porque al uno recibir algo en esta figura de unción o de ser coronado, tiene que inclinar la cabeza, tiene que actuar inclinando la cabeza en una reverencia de repente. Y cuando vemos la corona que ha sido puesta en la cabeza de Jesús en la cruz, pues está también esta figura de la reverencia en la que la corona recae sobre la frente y la coronilla, como habíamos dicho. Y también, por supuesto, está coronado, es Rey de Reyes y Señor de Señores, es quien
tiene toda autoridad y todo gobierno, y bueno, tantos versículos que en el Nuevo Testamento podemos nosotros empezar a reconocer que es del cumplimiento de Jesús como nuestro Señor, como a quien el Padre le ha entregado la autoridad, el gobierno, el reinado. Y es hermoso, ¿no?, ver hasta aquí el cierre de la profecía en un cumplimiento tan pleno y detallado de la vida de Jesús, ¿no? Un tipo y sombra tan preciso de la vida de nuestro Señor Jesucristo en todos estos elementos que siempre es importante escudriñar, seguir viendo, no quedarse con lo que tal vez nos es entregado hasta aquí mismo en lo que estamos explicando, sino seguir entrando en más detalles y ver si verdaderamente hay precisión en lo que se ha expuesto. En este caso yo hallo que hay una coherencia asombrosa y hermosa realmente de ver cómo esta esencia del nombre El Shaddai está tan evidente en lo que continúa en la palabra, aquí en la porción de la palabra de la profecía de José. Y claro, por supuesto, viendo los versículos de cómo el Shaddai se le presenta con la multiplicación, la fructificación, y eso termina de cerrar el sentido de lo que inicialmente parecía, bueno, estaba dirigido a una palabra puntual y personal acerca de José, y en el inicio de los versículos de esta profecía de José. Y en este cierre asombroso de que esta fructificación es porque Dios de El Shaddai, el que da de lactar a un hijo pequeño amorosamente, lo nutre, lo hace crecer, le da la fuerza, y es una esencia muy novedosa para mí personalmente, pero hermosa de ver, de conocer, para realmente precisar esta parte de la profecía y esta porción de la escritura y de la revelación que Dios nos trae en su palabra. Entonces espero que se haya disfrutado y entendido, y que podamos también tener oportunidades de seguir escudriñando y tal vez desarrollando más aspectos de estos temas que se han podido tocar.